Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, buenos días a todos y todas. Para mí es un placer presentar esta mesa con invitados internacionales como Paulo Víctor Santos Sousa, Ignacio Goyaga y aquí mi colaborador permanente que es Christian Joffre, que también para mí es un orgullo. Y bueno, les comento un poco cuál ha sido la idea de este simposio. En este mundo vertiginoso y complejo, amerita hablar de la complejidad, ¿no? La complejidad en términos epistémicos, en términos científicos, y por supuesto, como esta complejidad nos permite abordar temas como la educación, la subjetividad, los cambios neurocognitivos. Y desde este marco es que tuve el placer y la suerte de poder invitar a las personas que van a disertar hoy. Les cuento un poquito quiénes son, si me esperan un minuto, porque además tengo que ponerme los anteojos para esto. El doctor Pablo Sousa es doctor en física computacional y sistemas complejos por la Universidad Federal Fluminense de Brasil y profesor asociado del Instituto Federal de Río de Janeiro, Campus Volta Redonda. El profesor Ignacio Idoyaga es doctor en bioquímica, es postdoc en educación. Su postdoctorado lo hizo en Madrid, en la Complutense, con Ignacio Pozo, con el otro Nacho. Y ahora además él sigue estudiando porque es una persona, además de culta, digamos, un cazador de conocimientos, digamos. Y bueno, ya les hablará él de lo que hace al tema educación. Y Christian Joffre, que es magíster y trabaja conmigo en investigación hace muchos años en temas de tecnología y educación y subjetividad. Entonces hoy vamos a abordar desde lo macro hasta llegar a la subjetividad y va a comenzar el doctor Paulo Víctor Santos Sousa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Diana, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Sí? Bueno, voy a intentar compartir pantalla, ¿verdad? Así que, ¿Podés hablar un poquito más alto, Víctor? sí, lo haré. Ah, ok. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, lo veo que sí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Es de hecho un gusto y un placer. Les tengo que comentar dos cosas. La primera, que de hecho, como no soy, bueno, mi lengua primaria es portugués. Mi español es un poquito parco, ¿verdad? Así que a veces no me sale algo en español, me va a salir en portugués o me va a salir en inglés o algo semejante. Bueno, No hay entonces, problema, Pablo. Habla por lento. favor, Si podés sí, hablar sí, más lento y no hay problema, ¿sí? Habla en claro. portuñol, tranquilo que yo también hablo portuñol, ¿se entiende? Claro, claro. Además, lo que les menciono es que lo que les voy a presentar tiene que ver con una visión que no deja de ser particular, ¿no? Sobre estos temas, ¿verdad? Hoy tenemos información, pero tenemos también visiones que son particulares, o sea, reflejan la historia pregresa de uno, como es mi caso, ¿sí? Entonces, por supuesto, no soy así tan confiable en este sentido. Pero bueno, vamos a empezar entonces con eso. Yo me propuse aquí hablar un poquito de ciudadanía, complejidad e inteligencia artificial. Entonces le presento mi primera pregunta, que es, bueno, ¿quién es el ciudadano del siglo XXI, verdad? Entonces, esa es una pregunta muy importante para todos aquellos que son docentes, porque definir justamente quién es este ciudadano del siglo XXI
es tal vez uno de los más grandes retos y desafíos que enfrentamos hoy día, ¿no? Formar la gente para la construcción y el mantenimiento de una sociedad estable, ¿verdad? Y yo puse ahí Le Fil de l'Homme de René Magritte, ¿verdad? Porque de hecho todos nosotros intentamos, bueno, incansablemente buscar cuál es la apariencia, cuáles son las características del hombre que está retratado ahí y aún así tenemos dificultad de hacerlo, ¿verdad? Tal vez porque en el caso del ciudadano, la idea del ciudadano va cambiando con el tiempo y depende muchas veces de la estructura de la sociedad en el cual vivimos nosotros hoy día. Bueno, pero voy a presentarles algunas ideas. Mi punto de partida sobre el ciudadano del siglo XXI es, bueno, para saber quién es el ciudadano del siglo XXI, tenemos de entender um, cuáles son los desafíos que enfrenta el ciudadano, ¿verdad? Y entonces ahí de alguna manera vamos a intentar encontrar un rumbo para la formación de estas personas y para la comprensión de la sociedad actual. Bueno, les menciono este trabajo del profesor Pietro Cola, aquí él es brasileño, ¿verdad? Y ahí le llama la atención este trabajo que es titulado en una traducción libre, ¿verdad? La sociedad de riesgo, o riesgo, ¿no? Y la noción de ciudadanía. Para que ustedes entiendan, yo puse aquí el resumen, ¿verdad? Y me gustaría mencionar un aspecto que es de la sociedad de riesgo tiene que ver con la vida social contemporánea, ¿sí? Y cómo se enfrenta a nuevas formas de peligro producidas por ella misma, ¿sí? Esta es la sociedad de riesgo. Y por lo tanto, el ciudadano del siglo XXI es uno que va a tener estoy mirando aquí porque estoy con doble pantalla, ¿sí? Va a tener de entender cuáles son estos riesgos estos que son producidos por la misma sociedad. ¿Sí? Bueno, esto nos lleva a una preocupación porque al fin y al cabo todos nosotros somos profesores, ¿no? Entonces somos docentes. Y cuál es la idea de educación que se busca hoy día? Bueno, si hoy vivimos en una sociedad de riesgo, ¿sí? Donde muchos de los problemas que enfrentamos fueron creados por nosotros mismos. ¿Cómo educar para el futuro? Para un futuro que es imponderable, o sea, está lleno de incertidumbre. No se sabe precisamente hacia qué dirección va la civilización humana, nuestro modelo civilizatorio, y por lo tanto es difícil que uno pueda ubicarse. Bueno, el profesor Luis Carlos de Meneses, que es también brasileño, publicó hace un par de años este libro que es maravilloso, Educar para el Imponderable, donde justamente empieza a reflexionar un poco sobre cuáles serían los rumbos de la educación con el objetivo de formar este ciudadano para un mundo lleno de riesgos. Pero esto no es como que una nueva, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el profesor Eric Hobsbawm ha publicado este libro que es maravilloso en portugués, que es Era dos Extremos, o breve século XX, pero en español quedó Historia del siglo XX, donde él ya dice, ya empieza a demostrar que las raíces de la complejidad, de la imponderabilidad, de la dificultad de hacer previsiones para el futuro, ya empieza como que en el corazón del siglo XX, luego después de la guerra mundial, ¿verdad? Que él no entiende como si fueran dos guerras, sino que una sola. O sea, las raíces del mundo en el cual vivimos hoy y de los problemas sociales en los cuales ya estaban ahí como que en la mitad del siglo XX, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a intentar ahora ofrecerles una visión un poquito más particular de esta sociedad, ¿verdad? De la ciudadanía. Hace un par de años atrás, UNESCO ha publicado este report, que es
también en traducción libre, ¿verdad? Una corrida, una carrera, ¿no? Contra el tiempo para un desarrollo experto, algo semejante, ¿verdad? Y bueno, para describirlo, eh, ellos han utilizado la expresión complex world, o sea, el mundo complejo. Ellos definen el mundo, este mundo que ahora ya tiene más una característica, ¿verdad? Una sociedad de riesgo, un futuro imponderable, no sé qué. Ahora tiene esta idea de complejidad, tiene la idea de un mundo complejo. ¿Qué sería esto? Bueno, le voy a mencionar. En este año, la revista A Física na Escola, yo soy editor de esta revista, ha completado 25 años y producimos un número especial que de hecho está muy bueno para aquellos que tienen ganas y posibilidades de leerlo en portugués, ¿verdad? Y bueno, aquí un artículo especial intenta relacionar la crisis climática con la enseñanza de la física y dónde están las conexiones. Fíjense que yo voy a buscar ahí la idea de conectar con la complejidad, ¿no? La profesora Ira Maya de Paulo escribió este trabajo, un trabajo de hecho maravilloso. En este trabajo ella intenta explicarnos un poquito de cuál era el marco filosófico de la ciencia occidental que nos ha traído nos ha llevado hasta más o menos la mitad del siglo XX, ¿verdad? Que es la idea de cartesiana, ¿no? Que es fundamentada en tres aspectos primarios, así, tres aspectos que son importantes. Primero, el racionalismo, o sea, el universo está gobernado por leyes precisas. El determinismo, la relación entre causa y efecto, y la compartimentación. O sea, para entender la realidad o el universo o la naturaleza, tú puedes dividir en piezas, ¿sí? Estudiarlas separadamente y después juntarlas, ¿verdad? En este punto de vista, se puede utilizar una comparación. Y la naturaleza sería, por lo tanto, como un reloj o en este caso como un metrónomo, ¿no? Porque hay leyes precisas que van a gobernar este movimiento. Hay una relación directa entre causa y efecto. Y si tú no entiendes algo, es simple. Tú puedes simplemente abrirlo, intentar entender qué pieza no está funcionando y volver a juntarlo y va a funcionar todo bien, ¿verdad? Ahora bien, en el siglo XX, ¿qué pasó? Se han identificado sistemas, y por lo tanto ahora sí, una visión particular, físicos, que de alguna manera este marco teórico no puede abarcar. La palabra complejidad, si me permiten ustedes, yo pienso que sea así, por el mejor conocimiento que tengo, vino de Prigogine, que ha ganado el Nobel de Química, ¿verdad? Él propuso esta palabra complejidad. Y bueno, cuál es la idea de la complejidad o de los sistemas complejos en la física, ¿no? Así si investigamos en complejidad, como un conjunto de componentes grandes puede autoorganizarse a través de interacciones locales, ¿verdad? Para generar estructuras o comportamientos emergentes en escalas más grandes. Vamos a ver algo funcionando, así que es más fácil de explicarlo, ¿no? No sé si ustedes podrán escuchar el sonido, pero aquí tenemos tres metrónomos. ¿Se escucha el sonido, Diana? No sé. Y se escucha Ah, ok. perfectamente. Entonces, aquí tenemos tres metrónomos. Y que por lo tanto hace una lámina atrás. Les mencioné a ustedes que obedece este marco filosófico y teórico, ¿verdad? Pero ahora bien, vamos a ver qué pasa con ellos. Fíjense por favor en el ruido, en la diferencia. Sí, Bueno, se observó bien, pero el sonido no llegó. Por ahí no compartiste con sonido, ¿puede ser? ok, no sé si puedo, a ver, Si para no, igual se hacerlo, captó la imagen, ¿no? Cómo miren, no empieza. sé, no, la verdad es que tengo
que compartir sonido. Está aquí, que con el sonido es más interesante, ¿verdad? A ver, Sí, si ahora logro hacerlo, saco aquí un ratito. Es que para compartir tengo que compartir sonido, ¿verdad? Aquí lo tenemos. A ver, si ahora lo escuchan bien. ¿Se escucha? Sí. y ahora sí. Sí. Bueno, ¿qué pasó aquí? Un ejemplo de cómo un sistema muy sencillo que fue creado para mantener su frecuencia de oscilación, bueno, cuando está con sus amiguitos, se autoorganiza, cambia su frecuencia de oscilación, ¿verdad? O sea, de ahí emerge o sale una nueva física, un efecto que antes era imprevisible, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es la idea? Es que esta posibilidad de autoorganización y de emergencia va a generar la idea de que el todo puede ser más grande de que la suma de las partes. Entonces la profesora Ramaya ahí entonces en este artículo establece una relación entre la física de la complejidad y muchos de los retos que vamos a enfrentar en el siglo XXI, ¿verdad? Como por ejemplo construir una sociedad sostenible, unir una economía eficiente con la justicia social, afrontar enfermedades sistémicas, fomentar el entendimiento entre culturas que están históricamente en conflicto por diferentes puntos de vista religiosos. O sea, en todos estos problemas, la dinámica permite que los sistemas se autoorganicen y que va emergiendo cosas nuevas. Es de ahí que viene la imponderabilidad, la incertidumbre hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, ahora se ve que la complejidad del punto de vista de la física puede ofrecernos un marco teórico para la comprensión de muchos de los problemas que van a caracterizar la sociedad hoy día. Pero ahora vamos a llegar en, bueno, aquí yo puse algo, como que palabras para incentivos, ¿verdad? Bueno, al final del siglo XX, Carl Sagan dijo que hemos organizado una civilización global en la que los elementos más cruciales dependen profundamente de la ciencia y de la tecnología. También organizamos la cosa de tal manera que casi nadie entiende la ciencia y la tecnología. Y esta es una receta para el desastre. Bueno, bienvenidos al siglo XXI, tal vez bienvenidos al año 2025, ¿verdad? Es como una profecía que finalmente se está cumpliendo en su plenitud. ¿No es así? Y entonces, fíjense que la sociedad de riesgo sufre con problemas que ella misma ha creado, ¿verdad? La sociedad actual o la sociedad del futuro tiene este aspecto de la imponderabilidad, de la incertidumbre, de la complejidad o la posibilidad de interacción dinámica en los sistemas más diversos, generando cosas nuevas. Y un aspecto que es fundamental para esta incertidumbre, de hecho, es la tecnología, ¿verdad? Entonces, la tecnología siempre estuvo relacionada a potencialidades y riesgos en la sociedad, sobre todo en la sociedad contemporánea. Sí, entonces podemos mencionar un montón de estos, pero desde el dominio del fuego, la invención de la rueda o también de la penicilina o algo semejante del avión, el dominio de la tecnología atómica, ¿no? Ahora bien, bueno, ahí para hablar un poquito de la IA, vamos ahí a, sé que aquí voy a cometer un crimen, ¿no? Porque estoy hablando con personas especializadas en describir el aprendizado y la idea, la concepción de aprendizado, pero voy a mostrarle un punto de vista muy sencillito sobre la capacidad sobre la IA, ¿verdad? Entonces, la idea es salir de la taxonomía de Bloom, va de alguna manera a organizar las capacidades, las cosas que un cerebro puede hacer, desde recordar
hacia crear, ¿verdad? Donde recordar es más fácil, crear un poquito más difícil, ¿sí? Este es un punto de vista. Porque, cuál es la Paulo, idea? Paulo, Dime, Paulo, sí, te quedan sí, 5 minutos de exposición. sí, sí, ¿Ok? sí, sí, está terminado, sí, sí, tranquilo. Es que, bueno, la idea es que probablemente Nacho va a hablar un poquito más de ello, pero la idea es que desde mitad del siglo XX más o menos ya se tiene la idea de que una máquina pudiera de alguna manera hacer tareas que se asemejen a la capacidad humana de recordar, de comprender, de aplicar, y así podemos decirlo. Bueno, por ejemplo, que tú tienes Google Maps en tu teléfono o en la aplicación Waze para buscar una dirección, el mejor camino para llegar a un lugar. De hecho, refleja la capacidad de un tipo de inteligencia, entre comillas, de analizar una situación. Pero, ¿cuál es la nueva? Que es 2022, se popularizó con el chat GPT, una tecnología que ahora se va a intentar ofrecer respuestas que se asemejan a la capacidad de creación humana. O sea, la nueva es que por primera vez el pensamiento de orden superior ahora se puede de alguna manera producir una imitación, imitar respuestas que están relacionadas a la capacidad de creación, ¿verdad? Y bueno, ahí entonces tenemos algunas preguntas, no respuestas. Probablemente espero que Nacho, también Cristian le pueda presentar la respuesta, pero yo no tengo respuesta, solamente preguntas. La verdad es que será entonces que la IA será una prótesis cognitiva, será que plagia de alguna manera a la humanidad. ¿Será que destruirá empleos? Esa es una pregunta que siempre viene, ¿verdad? Les presento este trabajo que hemos publicado en el inicio de 2024, donde, bueno, conversamos con muchos profesores de ciencias en Brasil, todos casi que tenían miedo, ¿sí? Miedo de perder sus trabajos por razón de la IA, ¿verdad? Y es curioso que, y ahí entonces vamos a hacer ver el otro lado. Nosotros aquí buscamos un trabajo de 2014 de enseñanza de las ciencias, donde se preguntó donde fue preguntado a los profesores en aquel entonces, ¿no? Si ordenadores en el aula, si estaban preparados los profesores, y la conclusión fue más o menos semejante. Bueno, vamos a perder nuestros trabajos porque ahora hay ordenadores en clases de ciencias, en una aula, y bueno, parece que todos estamos aquí como el grito de Manch, ¿verdad? Desesperados por no saber qué viene y con miedo de perder nuestro trabajo. ¿No es así? Parece que toda nueva tecnología trae también junto este miedo, esta desesperación. Entonces la IA está como aquí, ¿verdad? Como el imperio de las luces de Madrid. Tú no sabes si estamos en la luz del día o si estamos en la oscuridad de la noche, porque hay más preguntas do que respuestas sobre la capacidad de la IA y su influencia en la vida. Pero finalmente les voy a mostrar que alguna persona, como este grupo, que es de hecho muy fuerte, sí, hay gente muy, muy buena ahí, ellos han publicado este trabajo hace poquito, febrero de este año, que va a tratar de la coevolución humano-máquina. Y bueno, aquí es interesante porque ellos intentan introducir la idea de coevolución como un punto de partida para un nuevo campo de estudio, ¿verdad? Que es la intersección entre la IA y la complejidad científica del punto de vista teórico, empírico y matemático, ¿verdad? O sea, la gente se está, de hecho, preparando para que la IA pueda ser una prótesis cognitiva y pueda llevar la humanidad a un nuevo nivel. Bueno, para terminar, les presento aquí un autor brasileño que es Ailton Krenak, que es de la Academia Brasileña de Letras, ¿verdad? De portugués. Y él tiene origen indígena y trabaja mucho con la idea de qué es qué es el progreso, ¿no? Entonces publicó este libro, Ideas para hallar el fin del mundo,
Y dijo, mi provocación al posponer el fin del mundo es que precisamente poder contar siempre una historia más. Y si podemos hacer esto, estaremos posponiendo el final. Ahora bien, posponer el final podría significar poner en entredicho el progreso. O sea, está aquí como que intentando estimularnos, impulsarnos a reflexionar sobre qué es el progreso. Bueno, aquí estoy con mi correo, también con mi Instagram, y estoy a la disposición de ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Espero que me hayan entendido y que no genere ninguna molestia o aburrimiento por la presentación, ¿sí? Muchas gracias, Paulo. Bien, ahora pasamos al doctor Ignacio Ido Llaga. Nacho. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias A ver. a todos. Voy a hacer algunas reflexiones. Voy a tratar de tomar algunas de las cosas que decía Pablo, animarme a tratar de contestar algunas de estas preguntas que nos plantean y a ver si dejo un terreno fértil para Cristian también. En primer lugar, quiero reflexionar sobre estas jornadas en las que nos encontramos, porque es una jornada del Mercosur, entre otras cosas, ¿no? Y en este sentido, me parece que es importante hacer una postilla, hacer un voto de confianza en este proyecto del sur global que es el Mercosur, hoy tan amenazado y hoy tan cuestionado. Y esto no me parece que sea menor en lo que voy ahora a discutir con ustedes, porque de alguna manera el pensamiento que quiero traer, la reflexión que quiero traer, es una reflexión desde el sur global. Y si no nos entendemos como actores de este sur global, vamos a caer en procesos neocolonialistas donde las tecnologías que vamos a discutir hoy, en particular las herramientas de inteligencia artificial, pueden ser artífices de ese nuevo colonialismo. Entonces, dicho esto, cerebro que estemos defendiendo esta posición que es geopolítica, pero que también es social, que también tiene que ver con nuestros valores y también tiene que ver con la herencia ancestral de los territorios que habitamos. Bueno, dicho esto, paso ahora sí a compartir pantalla, no antes de agradecer de nuevo la invitación, estar en el lugar que estoy me llena de alegría, poder compartir con Diana, poder compartir con Cristian, poder compartir con Paulo, que son todos amigos y con los que, aparte de ser amigos, que eso está muy bien, también los respeto mucho como profesionales, como colegas y como pensadores. Así que creo que para mí es un orgullo poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, voy a intentar compartir pantalla rápidamente. A ver dónde tengo lo que tengo que compartir con ustedes. Aquí es esta. Muy bien, perfecto. Y lo tengo aquí y lo voy a proyectar. Bueno, quiero empezar mi intervención, lo voy a hacer muy rápido, voy a reflexionar particularmente sobre los modelos de lenguaje natural, aunque no son la única inteligencia artificial que, como nos invitaba a la mesa, digamos, impacta sobre la realidad. Y naturalmente al impactar sobre la realidad, luego, bueno, genera consecuencias en nuestras subjetividades. Así que eso lo iremos a ver si logro hacer ese puente entre el impacto en la realidad y nuestras subjetividades. Quiero empezar, como hago siempre, pero me parece que hoy puedo hacerlo todavía mejor en este ambiente, hablando de que la inteligencia artificial es en realidad un, un grupo de gente. No es otra cosa que un área de trabajo interdisciplinaria integrada por mayoritariamente hombres, pero bueno, hombres y mujeres, pero que tradicionalmente ha estado, digamos, integrada por hombres anglosajones, que busca de alguna manera generar esta idea de que puede haber máquinas inteligentes. Algo nos hablaba Paulo cuando hablaba de esta idea de imitar, él hablaba de imitación, incluso hablaba como de plagiar, ¿no? Como de ocupar un lugar que no es propio de estas máquinas que parecen hacer tareas que hasta hace relativamente poco eran realizadas con exclusividad por los seres humanos, ¿no? Entonces, esta idea de que la inteligencia artificial es ese área de conocimiento que nos promete que las máquinas podrán realizar tareas, ¿no?, que eran propias de la inteligencia humana, más bien propias de la mente humana. Quiero ser acá un poquito más sofisticado, ¿no? Esta idea de que son tareas que estaban
no tareas mentales, tareas que implicaban el compromiso de la mente, ¿no? La mente como entelequia. Ahora avanzo sobre eso. Y por supuesto, hay distintas definiciones, hay distintas aproximaciones, pero todas van por el mismo lado. Esta idea de que estas máquinas ahora, capaces de percibir el entorno, capaces de incorporar gran cantidad de datos, pueden ya no tener una programación tan rígida, sino una programación adaptativa, flexible, que nos da esa idea, esa similitud con el aprendizaje, ¿no? Esa especie de metáfora que se usa para hablar, porque no es otra cosa que una metáfora, del aprendizaje de las máquinas, ¿no? Y a mí me parece que acá, para empezar a discutir este tema, en la mirada crítica que quiero proponer, tenemos que destruir, primero que nada, los títulos que de manera, mm, a ver, de manera injustificada para a mi criterio, ¿no? Ha usurpado esta tecnología, ¿no? Cuando se llama y se autodeclara inteligencia artificial. Quiero denunciar aquí que hay una usurpación de títulos, básicamente, porque estas tecnologías de ninguna manera son inteligentes y de ninguna forma son artificiales. Déjenme, por favor, desarrollar esta tesis. ¿Por qué hablo de que tenemos que empezar diciendo que no son inteligentes? Tenemos que denunciar que para la inteligencia, por lo menos concebida de la manera que la hemos concebido, por lo menos cultivada como la quiero cultivar yo, desde una perspectiva profundamente humanista y desde la voz de un educador, es una característica que implica conciencia, empatía y comprensión. Conciencia de uno mismo. Nadie es inteligente si no es consciente de su existencia, del lugar que ocupa en el mundo, de su rol en una sociedad, de su compromiso. No hay inteligencia posible sin conciencia y estas máquinas no lo son. Empecemos por ahí. Luego tampoco son empáticas. No puede haber inteligencia sin empatía. La inteligencia, entendida como nosotros la hemos entendido históricamente desde hace eones, tiene que ver con esta capacidad de poder también movernos con otros, movernos para otros, constituirnos en seres sociales, construir algo que nos implique a todos. Y esto requiere un ejercicio empático de los cuales estas máquinas son carentes. Y aparte, tampoco hay una comprensión genuina, ya lo decía Paulo cuando decía esta falsa creatividad. Comprender significa construir representaciones de un mundo físico, pero también de un mundo social y también de un mundo espiritual. Y estas máquinas no construyen esas representaciones propias, idiosincráticas, características de un individuo en particular. Si no hay capacidad empática, si no hay conciencia y si no hay comprensión, no hay inteligencia, es una usurpación. Entonces empezaría atacando primero este mote de inteligente. Pero no me parece el más peligroso, no me parece la más peligrosa de las usurpaciones. Mucho peor me parece la idea de artificial. Porque al querer marcar lo artificial de estas máquinas, como si estas fueran artificiales y otras no tanto, lo que estamos tratando de imponer es una neutralidad, una falta de, de compromiso, una falta de sesgo. Y la verdad es que estas máquinas se entrenan a partir de una cantidad enorme de datos naturalmente generados por la humanidad, preconstruidos humanamente, preconstruidos naturalmente. La humanidad está intrínseca en esos datos que la máquina ha absorbido, que están en sí mismos y que son un componente del funcionamiento de estas máquinas. Por tanto, los sesgos, las desigualdades, las injusticias, los claroscuros de la humanidad están en esa máquina. Y si nosotros hablamos de artificio y de artificialidad, estamos ignorando que se han producido y que estas máquinas son grandes reproductores, cuando no amplificadores de las desigualdades. Más aún, desde el sur, y ahí lo uno con la idea que traíamos de reforzar el Mercosur, de reforzar nuestro sur global, más aún cuando el entrenamiento de estas máquinas ha sucedido en latitudes lejanas a las nuestras, por lo que nuestras realidades, por lo que nuestras comunidades, por lo que nuestros conocimientos ancestrales, nuestra lógica del buen vivir, que es muy diferente que el buen vivir de otras latitudes, está desaparecido. Por eso aquí no hay artificialidad. Aquí lo que hay es sesgo y humanidad. Lo que sí estoy dispuesto a aceptar, y en esto le respondo un poco a Paulo en lo que nos planteaba, es que probablemente estas máquinas sí puedan funcionar como prótesis cognitivas. Pero a ver, esta idea, que es una idea de uno de mis mentores, de Nacho Pozo, no estoy inventando nada, prótesis de la mente, naturalmente.
cuando alguien habla de algo prostético, no estamos hablando de que hay un reemplazo de la funcionalidad original. Cuando yo hablo que algo es una prótesis de la mente, no estoy diciendo que reemplaza la mente ni que es una nueva mente, sino estoy hablando de que de alguna manera potencia alguna actividad que sigue bajo el control de esa mente original. Y esto no ha sido una novedad, porque, y también me uno a lo que planteaba Paulo desde la complejidad cuando hablaba de la coevolución. Muchos autores, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho, un antropólogo norteamericano, Donald, hablaba de la coevolución de la mente humana. Él lo habla particularmente con eh, los recursos semióticos, las formas de representar el mundo. Entonces habla que hay una coevolución de la mente humana, donde la mente puede hacer distintas y nuevas tareas a partir de que dispone de un montón de productos culturales que, bueno, los que considera Donald en particular son productos de corte semiótico, registros semióticos. Es decir, la mente puede hacer otras cosas desde que existe el número, la mente puede hacer otras cosas desde que existe la palabra, la mente puede hacer otras cosas desde que existe la escritura. Y en este sentido, esas prótesis cognitivas han generado una coevolución de la mente. Esto podemos discutirlo y hay estadios, este autor plantea estadios de la mente. Quizás a lo que sí esté dispuesto a empezar a pensar, pero solo hasta ahí, es que estas tecnologías son lo suficientemente disruptivas como para generar una mente distinta, es decir, una mente que empiece a operar con estas prótesis y empiece a poder hacer otras cosas, una especie de mente digital, pero como un estadio de la mente humana, no como un reemplazo, ¿no? Es nuestra mente la que en todo caso llevará al límite las posibilidades de estas prótesis, que en sí mismas no valen nada porque no son inteligentes y lo que peor, no son artificiales. Podría discutir acá una larga historia de la inteligencia artificial, no es el objetivo que tengo para hoy, pero sí quería marcar simplemente de que esto no es nada nuevo, nos viene acompañando desde el año 56, hay hitos importantes en el 60, en el 72, hay otros hitos durante el siglo XXI y por supuesto ya lo comentaba Paulo, a partir de 2020 cuando se crea, 2022 cuando se populariza el chat GPT, es como lo que entramos a tomar noción de la existencia de inteligencia artificial generativa, que es un subconjunto de estas tecnologías. Lo que no estamos tomando noción es que las herramientas de inteligencia artificial existen de manera mucho más solapadas. O sea, no solamente estas tecnologías usurpan títulos, sino que se meten y se van como eh, arrastrando en distintos procesos. Y ahora voy a comentar algunos cuando quiera plantear estas cuestiones que tienen que ver con los cambios que yo creo que sí se están dando sobre la realidad y que creo que van a impactar en las subjetividades y espero que ustedes que son más expertos en esto puedan también echarnos luz al respecto. Creo que hay cambios sociales innegables traídos con estas tecnologías que tienen que ver con nuevas formas de interacción y consumo de la información. Estas tecnologías, sobre todo las generativas, las IA generativas, las herramientas de IA generativas, han traído una nueva manera de consumir información. Y esto tiene un nivel de peligrosidad intrínseca importante. Después voy a ahondar en esto. También va a haber una reconfiguración del trabajo, del tiempo libre y de la vida cotidiana. Cuando hablo de la reconfiguración del trabajo a nadie le sorprende, pero cuando hablo de la reconfiguración del tiempo libre dicen, ¿cómo el tiempo libre? ¿Qué tiene que ver el tiempo libre? No, como si nuestro tiempo libre está cruzado por la inteligencia artificial. Me recomienda las películas, me dice que escuchar en Spotify, genera todo tipo de recomendación para el trabajo en redes sociales, para el trabajo, para la conexión en redes sociales, está metida en mi tiempo libre. Y hay cuestiones de ética y privacidad y autonomía que a nivel social no se están teniendo todavía en cuenta, ¿no? ¿Cómo está protegida mi información? Pablo nos hablaba del desplazamiento laboral. Bueno, yo tengo una posición muy clara en eso. Yo estoy seguro que va a haber desplazamiento laboral. No creo estar equivocado en este punto. Naturalmente, las tecnologías traen desplazamiento laboral. Lo hubo cuando se inventó la rueda, lo hubo cuando se inventó la imprenta. ¿Por qué no lo va a haber cuando tengamos este auge de la inteligencia artificial? El problema no es el desplazamiento laboral que sí va a haber. El problema es qué van a hacer nuestras sociedades ultracapitalistas y nuestros gobiernos de pensamientos de extrem liberales, digamos, cuando esta realidad llegue y haya un montón de personas que no encuentren o que vean mermadas sus posibilidades de trabajar, cuando en todo el siglo XX el trabajo ha sido un constructor de identidad.
¿Qué va a reemplazar en la construcción de la identidad cuando no esté el trabajo? En un mundo utópico donde las inteligencias artificiales harían todo y nosotros viviríamos de los beneficios, en el mejor de los casos, como si existiera una especie de renta vitalicia. Algunos países del norte, de muy al norte, lo están planteando ya en sus discusiones políticas. ¿Cómo vamos a definir las identidades cuando el trabajo ya desaparezca como una posibilidad de definición identitaria? Seguramente surgirán algunas nuevas profesiones y lo que me parece más dramático es que va a haber una redefinición, una reformulación de la productividad y de la gestión. Entonces esto también a los que permanezcamos como masa laboral también nos va a cambiar nuestras formas de trabajar y percibirnos dentro del mundo del trabajo. En política y gobernanza, el impacto de la IA en estos ámbitos de la realidad puede ser dramático. Hay decisiones políticas que hoy se están tomando a través de mediaciones con estas tecnologías. Por supuesto, existe también un riesgo grande de manipulación y un riesgo grande de desinformación a gran escala asociados al uso de estas tecnologías. Y hay un escaso debate, en nuestros países prácticamente nulo, sobre la regulación y la soberanía tecnológica. Así que ahí también tenemos un gran desafío como miembros del sur global. Y acá vuelvo a lo que decía Paulo, que es la creación de arte, la creación de música, la creación de contenido digital, que aparentemente estas tecnologías pueden generar. Probablemente, digo, hay como miradas sobre estos, ¿no? Leía un autor, ahora no recuerdo el nombre, la semana pasada, ya para la próxima prometo que voy a hacer una cita mejor, pero que hablaba de un gran plagio universal organizado y automatizado, ¿no? Como que estas máquinas, algo que proponía Paulo también, ¿no? Están llevando adelante un gran plagio a partir de la reorganización de cosas preexistentes. Bueno, lo que hay es evidentemente una redefinición de lo humano vinculado a la creatividad y se empiezan a discutir estas cuestiones, estas palabras tan insólitas, estos constructos discursivos tan insólitos como creatividad artificial. Me encantaría saber qué sería la creatividad artificial, pero de todas maneras la empezamos a empezar a circular estas preguntas. No hay definiciones claras de esto, ¿eh? Son solamente argumentos que van apareciendo, pero no hay un trabajo conceptual detrás de estos motes. Lo que sí para mí está claro que hay es una tensión entre la innovación tecnológica y los valores culturales que venimos conservando, que hacen humanidad, que hacen humanismo, que hacen educación, que hacen cultura. Entonces ahí sí hay una tensión que está sucediendo. Y por supuesto el gran ausente en esta reflexión es la educación, no porque me vaya a olvidar y no vaya a hablar de educación, sino porque precisamente creo que es uno de los temas en los que puedo hablar un poquito más y por eso me quiero extender no demasiado en esto. Pero sí es cierto que una de las cuestiones, y acá voy a justificar por qué voy a abrir este paréntesis y hablar de educación fundamentalmente en este segmento de mi intervención, que es porque creo, como dice Fernando Savater, el filósofo español, que educar es el más humano y humanizador de todos los empeños. Es decir, genera humanidad y nos hace humanos. Es una característica propiamente humana. Por eso me trae todavía más rispidez pensar en la IA en educación y su incorporación acrítica. No, no entiendan mi discurso como un discurso pesimista sobre el uso de la IA, porque aparte es uno de los campos que más me ha apasionado, que hemos compartido mucho con Diana, con Paulo, con Cristian, reflexiones sobre esto. Creo que hay un uso prudente, productivo y potente de estas herramientas en la educación, pero sí critico fuertemente la inclusión acrítica y reflexiva de este tipo de herramientas en los marcos educativos. En particular, podría tener una serie de definiciones y de cuestiones vinculadas al uso de IA en educación, pero básicamente por cuestiones de tiempo le voy a ahorrar el análisis de todo esto y voy a decir que básicamente mientras más escucho hablar de IA en educación, encuentro solo dos promesas claras. La idea de una personalización extrema del proceso educativo, es decir, una personalización total a través de estas herramientas para atender necesidades educativas individuales y la promesa también de una retroalimentación inmediata. Entonces, a mí me suena a individualismo y a inmediatez. Lo que proponen, el cambio que proponen el uso de estas tecnologías en educación, tiene que ver con esto, una cuestión individual,
e inmediata. Y yo me pregunto si eso como educador es lo que quiero o si en eso encuentro precisamente dos de los grandes males de las sociedades contemporáneas, el individualismo y la inmediatez. En definitiva, ¿por qué comprar una tecnología que propone que lo individual es superior a lo colectivo? ¿Dónde queda el bien común? ¿Dónde queda la idea del constructivismo social? ¿Dónde queda Vygotsky? ¿Dónde queda Abzugel? ¿Dónde quedan todos esos autores que he leído, que he abrazado, que he comprado en el mejor sentido de la palabra? eh, que me hablan de que aprendemos con un otro y que aprendemos a través de los otros y que aprendemos socialmente, ¿no? Como lo hemos hecho históricamente, cuando acá esta tecnología viene a prometerme que vamos a atender cuestiones individuales, que uno va a interactuar con la máquina. La interacción con la máquina no es una interacción social, es una interacción de otra naturaleza y naturalmente no promoverá aprendizajes como los que se construyen en sociedad, como son los que se construyen a través de un vínculo social que aparte es un vínculo afectivo, que aparte es un vínculo amoroso. Hay una enorme tensión ahí que tiene que ver con la deshumanización de los procesos educativos vinculados a estas cuestiones que habría que resolver. Pero además hay otros problemas que aparecen ahí, ¿no? Los problemas de la naturalización de las inequidades, la reproducción de las desigualdades, la tiranía de las mayorías, la construcción de un sentido común que inhabilita otras opiniones. Y todo esto, si se va a incluir esta tecnología en educación, debería ser especialmente considerado. Déjenme simplemente hacer dos o tres reflexiones muy cortitas más que tienen que ver con esto. Yo creo que se pueden incorporar en el aula estas tecnologías, creo que puede ser potente la incorporación de estas tecnologías en el aula, pero también creo que para incorporarlas deberíamos tener en cuenta estas discusiones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a rescindir cuestiones? ¿Qué pasa con el sesgo y la discriminación, con la vigilancia y la privacidad, la transparencia y la explicabilidad que estos mecanismos no tienen? Hay una cuestión de responsabilidad y rendición de cuentas no resuelta, una falta de regulación, hay una deshumanización del proceso. También tenemos que discutir los costos ambientales y el impacto ambiental y social que estas tecnologías están teniendo. Y todo esto, en definitiva, nos lleva a pensar cómo influye en las prácticas o en las buenas prácticas educativas. Para terminar, sí creo que hay una escalera que tiene que ver con los distintos niveles de uso que el profesorado puede hacer de estas tecnologías. Y me parece que ahí está la esperanza. Que estas tecnologías pueden ser muy buenas para la búsqueda de información, incluso para el codiseño de materiales o la generación de materiales nuevos, incluso para plantear agentes de interacción con nuestros estudiantes, pero sin delegación. Me parece que acá el límite que no hay que cruzar es la delegación. El profesorado, incluso los estudiantes, pueden automatizar procesos y tareas a través de estas inteligencias, usándolas como prótesis, como veníamos planteando. Pero no tiene que haber un proceso de delegación. Quizás en esto que nos planteaba Paulo de la complejidad, me parece que la cuestión es el límite entre autonomía, perdón, entre automatización y delegación. La delegación probablemente nos lleve a ese futuro distópico que todos tememos y hacia cualquier lugar donde seamos menos, bueno, menos autónomos de lo que hoy somos. Pero la automatización controlada podría potenciar nuestras posibilidades mentales y permitirnos realmente construir otras cosas, pero siempre con estos elementos y siempre recuperando nuestro lugar geopolítico, social y recuperando nuestras tradiciones, ¿no? Y no haciendo un uso ingenuo. Tampoco voy a concluir, porque es imposible concluir con este, digamos, en este mundo en el que vivimos, rodeado de cables, algoritmos, esta maraña de ideas que viene y que aparece, me es muy difícil concluir, pero sí voy a decir estas cuestiones. Creo que hay debates éticos para traer, creo que hay una realidad emergente que considerar, creo que si la vamos a considerar desde la educación, la formación continua del profesorado es clave para entender de qué manera estas herramientas pueden incorporarse potentemente a los procesos educativos y también incorporarse ética y socialmente a otro tipo de procesos donde vayamos construyendo esta idea que, si me permiten, esta idea de mente digital, que es una mente ampliada, una mente con otras posibilidades a partir
de estas prótesis cognitivas, pero una mente digital no puede dejar de ser una mente crítica, no puede dejar de ser una mente consciente de su posición geopolítica y global. Y con esto termino, también les voy a dejar por si alguno quiere enviarme un mail o seguirme en Instagram y agradezco muchísimo, muchísimo la posibilidad de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Nacho. Y bueno, ahora doy paso a Cristian Jofre, que se va a enfocar más a las cuestiones psico y que bien ha venido el camino desde lo complejo a problematizar distintas cuestiones, como los ha problematizado aún más y profundizado Nacho, y ahora las reconfiguraciones de lo humano por Cristian Jofre. Gracias, Diana. Buenos días, ¿cómo están? Hola a Ignacio y Paulo, que no nos habíamos saludado hoy. Bueno, la idea de la presentación es un poco plantear un panorama, en este caso desde la perspectiva más psicológica de nuestra casa, y particularmente el título que elegí para esta presentación es Reconfiguraciones de lo humano. Y acá creo que tengo una pregunta para hacerles a todos ustedes, porque evidentemente la convocatoria es grande y algo con la IA les está pasando, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo van ustedes con esa reconfiguración de lo humano? Porque si utilizan algún modelo de lenguaje como ChatGPT para escribir una consigna y que nos sirva para la monografía, o si la utilizan para pedir consejo, para tomar una decisión, o si la utilizan simplemente para recopilar información de lo que ustedes necesiten, están siendo parte de una reconfiguración de lo humano. Y creo que todavía no tomamos conciencia de esto, pero es un momento bisagra en el cual esta tecnología cada vez más está invadiendo diferentes espacios. Entonces, una pregunta central que me parecía importante, nosotros con Diana, Diana es la titular de la materia de Informática, Educación y Sociedad, trabajamos acá en la facultad cuestiones relacionadas con tecnología, con parte del equipo docente que aquí está, y me parecía importante aclarar qué entendemos por tecnología, porque si nosotros pensamos el desarrollo humano, es indisociable. La evolución, Paulo justamente lo mencionaba, coevolución, la evolución y el desarrollo humano es indisociable de las tecnologías que el propio ser humano fue construyendo. De hecho, miren alrededor, estamos rodeados de artificialidad que no aparece naturalmente, ¿no? Todo esto es producto de la técnica y eso da lugar a tecnologías. Entonces, si en un momento comprendimos la física y teníamos las técnicas para construir una nave parecida a un pájaro y eso funcionó, eso es una tecnología que toma los conocimientos de ese momento sociohistórico y los convierte en un producto. Lo mismo está pasando ahora con la IA, con la inteligencia artificial. Es una tecnología de esta época, con los logros que tenemos, y que de alguna manera está teniendo un potencial transformador más allá de lo que podemos imaginar. Justamente las presentaciones anteriores abordaron algunas de estas cuestiones y acá quiero relacionar dos cuestiones centrales en relación a esto. Una tiene que ver con lo que vemos ahí, los sentidos y las prácticas. Los sentidos que le damos a cada tecnología que es adoptada, que se implementa en la sociedad, y las prácticas que se consolidan alrededor de ella. Entonces voy a dar un ejemplo simple. La mayoría de acá creo que son estudiantes, debe haber profesionales y profes también, pero años atrás, varios años atrás, cuando empecé a dar clases en esta institución, lo usual cuando uno da clases es que el estudiante esté escuchando y que haga qué cosa. Toma notas, apuntes, todavía no llegamos ahí. Eso era lo usual. De repente hubo un cambio en algún momento que esto se dejó de hacer. Tenía un sentido que uno tome notas y apuntes. ¿Por qué? Porque en ese contexto de la universidad, en ese contexto de aprendizaje, lo que sucedía es que algo de lo que podía estar diciendo el docente podía ser retomado en un examen, en un trabajo. Cobra sentido en esa situación sociohistórica dada.
y la práctica de tomar apuntes, incluso subirlos y compartirlos, era una práctica consolidada alrededor de eso. De repente aparecieron las cámaras y la mayoría de estudiantes dejó de hacer eso. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Hace esto y saca fotos de lo que considera más importante. Es decir, irrumpe una tecnología, cobra un sentido en ese contexto y se inauguran nuevas prácticas. Entonces casi nadie hoy en día toma apuntes excesivamente. Lo que hace es tomar fotos, ¿no? Nuevas prácticas. En este sentido, tenemos que equiparar a la IA. La IA también irrumpe en nuestra sociedad, en todos los espacios, y empieza a generar nuevas escenas de esta relación humano-tecnología. Escenas como directamente pedirle a ChatGPT o al modelo de lenguaje que ustedes quieran que nos dé información sobre tal cosa o que nos ordene algo, ¿sí? En algunos puntos es extremadamente útil, ¿sí? De hecho, yo me encontré con una serie de links, esto pasó hace unos meses atrás, una serie de links de artículos que había estado recopilando. Eso lo había hecho yo mismo. Pero directamente se me ocurrió tomar esos links, mandarlo a ChatGPT y que me genere las referencias con normas APA, séptima edición. Y lo hizo, ¿no? Indagó en cada link, buscó el título, obviamente yo conozco cómo se hacen las citas, entonces lo chequeé después que no hubiese errores. Pero realmente es sorprendente el poder transformador. Hay tecnologías que tienen una capacidad mucho más amplia para transformar estas escenas, ¿no? De lo humano y lo tecnológico, y otras que no. Un caso que por ahí recuerdan es el de una tableta que se había creado para leer libros. ¿La recuerdan o pasó al olvido? Bueno, fue toda una innovación que era que no una pantalla sin brillo, que era adaptada para la lectura, sin distracciones. La verdad que no logró la adopción esperada. Entonces las tecnologías de alguna forma se imponen y generan diferentes efectos, pero particularmente lo que me interesa es pensar en estas escenas de la relación humano-tecnología. En los últimos meses, especialmente el último año, lo que hemos estado viviendo son procesos de reconfiguración compulsiva. Lo llamo así porque me gustó decirlo así, pero de alguna forma, si ustedes se ponen a pensar, es un proceso en el que la velocidad en la que se ha insertado la inteligencia artificial, el alcance, porque otras tecnologías eran más privativas antes, ¿sí? El alcance a mano de todos, ¿sí? Que pueden entrar en cualquier modelo de lenguaje e interactuar sin más, y la adopción que ha tenido generó estos procesos de reconfiguración compulsiva. Y digo compulsiva porque prácticamente nos hemos visto llevados a utilizarlas, ¿no? Porque aparecen en todas las áreas, en todas las instancias, y terminan generando una modificación, después lo vamos a ver en la parte subjetiva, de casi todo el entramado humano. Entonces lo que yo les propongo ahora, voy a tratar de no extenderme demasiado, es una especie de cartografía, que vayamos por algunos puntos de la actividad humana, pero particularmente de lo que serían áreas de integración de la tecnología, donde se ha hecho muy intensiva y que de alguna forma se terminan estableciendo como nueva norma. Volviendo al ejemplo del ámbito educativo, que es algo de lo que hablaba Nacho hace un momento. ¿Qué sentido tiene para un estudiante en una universidad escribir por sí mismo, ¿sí?, hojas si hay una tecnología que lo puede hacer por él y que solamente tiene que revisarlo, adecuarlo y presentarlo? ¿Se dan cuenta cómo se transforma el sentido a partir de las posibilidades de una tecnología? Por supuesto, las prácticas, y en respuesta a las prácticas docentes también. De alguna manera, estas áreas, por lo menos desde mi punto de vista, están siendo invadidas, si no colonizadas, por la inteligencia artificial, y por supuesto son un recorte subjetivo. Yo propongo tres áreas que son el área neuropsicológica, porque es mi área de especialización, trabajo mucho en lo que es evaluación neuropsicológica, el área subjetiva y el área vincular, que creo que son tres áreas bastante sensibles. Y en particular vamos a ir con la primera, vamos a hacer como si fueran regiones, ¿no?, de la realidad, y vamos a ir explorando en algún punto el área neuropsicológica. Para los que
tal vez no siguieron esta orientación en la facultad, es un área que investiga, muy interdisciplinaria, que investiga cómo las estructuras y las funciones cerebrales se relacionan con el comportamiento, la conducta humana y los procesos psicológicos. Desde este punto de vista, el eje central que yo tomo es una característica del cerebro humano que es la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral va a ser el eje por el cual podemos de alguna forma ponernos a mirar qué efectos tiene la inteligencia artificial a nivel neuropsicológico. Eh, para los que por ahí no cursaron todavía algunas materias relacionadas con neuropsicología, la plasticidad cerebral es básicamente la capacidad que tiene el cerebro humano de eh, reconfigurar áreas enteras, áreas corticales, circuitos, redes neuronales a partir del aprendizaje, porque por supuesto el cerebro es muy dependiente del contexto, ¿sí? Entonces, la estructura que se genera del cerebro en nuestra interacción con la realidad está dada por esas interacciones que tenemos con la realidad misma y ahora con objetos artificiales que generan un tipo de interacción. Y yo puse 3 ejes acá, al final les voy a dejar un QR por si quieren descargar la presentación porque hay links. 3 conceptos que me parece importante. El primero de ellos, que no es nuevo, este es un concepto de psicología cognitiva que ya se ha investigado desde los años 90, es la delegación cognitiva. La delegación cognitiva es básicamente delegar procesos cognitivos, ¿sí?, a otro lugar, ¿sí?, delegarlos. Es en esencia una especie de puenteo de procesos. Imaginen que ustedes tienen que hacer, voy a decir cualquier cosa, tienen que hacer un trabajo sobre la ética del psicólogo en entornos, no sé, vulnerables. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿sí? Un ejemplo X. Cuando ustedes tienen que abordar eso, en su cerebro van a aparecer un montón de procesos, ¿sí?, que van a tratar de dar una respuesta a eso. La delegación cognitiva es básicamente que yo de todo ese abanico de procesos selecciono alguno que puedo delegar externamente. Por ejemplo, quiero comparar 2 enfoques del abordaje comunitario. Bueno, no quiero hacer yo la comparación. Directamente eso se lo mando a ChatGPT o el modelo de lenguaje que quiere y que lo haga él, ¿no? Y con un contexto podemos ponerle prompt, lo que ustedes quieran. Pero yo delego eso, una vez que me da el resultado lo tomo y lo inserto. Eso es lo que sucede básicamente en una delegación cognitiva. Me deshago de algunos procesos cognitivos que antes los realizábamos nosotros. Esto se denomina como externalización cognitiva o como prótesis cognitiva, que lo mencionaron anteriormente los colegas, pero si quieren que me ponga muy social, esto es básicamente una tercerización cognitiva. Ustedes eligen a qué empresa tercerizan, si usan un modelo de lenguaje chino, uno anglosajón o el que ustedes quieran, pero es una tercerización cognitiva en algún punto. Por otro lado, tenemos la deuda cognitiva. La deuda cognitiva es básicamente este decrecimiento de habilidades que es casi inevitable cuando empezamos a interactuar de manera mediana o intensiva con inteligencias artificiales. Hay un estudio de este año en proceso del MIT que abordó un estudio experimental con estudiantes que tenían que escribir un ensayo. Simplemente es un ensayo y se realizaron 4 sesiones. Un grupo trabajaba con ChatGPT, es decir, asistido con inteligencia artificial. Otros solo podían hacer búsquedas en navegadores, búsqueda tradicional, googlear. Y otros solamente con lo que sabían y lo que podían buscar indagando sin tecnología. ¿Qué se encontró en estos casos? Que el grupo más afectado era el que utilizaba ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje. Ahí en este estudio se utilizó electroencefalogramas para medir la actividad cerebral y se encontró que en esos casos la conectividad cerebral era más débil. Los que utilizaban ChatGPT. Estamos hablando de conectividad cerebral, después vamos a ampliar esto. Aparecía menos recuerdo de memoria, esto es casi una obviedad, ¿sí? El recuerdo posterior de memoria era mucho más débil,
por lo que les acabo de decir, como lo saco, lo procesa otro y lo vuelvo a insertar. No es que yo mismo ahí consolido una red completa de pensamiento, ¿sí? Y algo muy interesante que era el sentido desvanecido de propiedad o pertenencia, que esto se indagó, se les presentó los ensayos y algunos, los que utilizaban ChatGPT, les costaba sentir que era algo que ellos habían escrito. Habían perdido un poco el sentido de propiedad porque no era un proceso completamente hecho por ellos. Había arreglos, había palabras, pero gran parte de eso no lo sentían como propio. Este es el segundo concepto en relación al área neuropsicológica. Y por último, la dependencia. La dependencia obviamente se hace cada vez más patente porque genera una reducción del tiempo y el esfuerzo lógica, ¿sí? Es decir, algo que es un proceso, y acá hago una aclaración que es obvia, pero es necesaria. Nosotros somos una entidad orgánica. No somos máquinas de cálculo, tenemos un funcionamiento cerebral con una estructura cerebral que depende de nutrientes, que depende de oxígeno, no somos una máquina, ¿no? Entonces, la primera diferencia es esta, reduce el tiempo porque es una máquina de calcular, es un procesador estadísticamente que funciona muy eficiente. Esta dependencia en otro estudio mostró subinvolucramiento. ¿Qué quiere decir? Que las personas no se meten de lleno en lo que están haciendo. Delegan rápidamente, dependen de lo que le respondan y bueno, listo, ya saqué esto. Aparece como un fenómeno asociado y también el sedentarismo cognitivo. Cada vez más nos cuesta poder pensar por nosotros mismos. Estas son algunas frases de un trabajo de investigación que estoy realizando en otra universidad, en el que indagamos a docentes de primaria y secundaria, de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ellos indicaban si notaron algunos efectos. Son usuarios intensivos de la IA, son docentes de primaria y secundaria, pero que están formados en uso de inteligencia artificial. Y vean algunas de las respuestas, ¿no? En conclusión, sentí efectos negativos los años anteriores por no utilizar mis propias habilidades. He notado una especie de bloqueo cognitivo o cierta pereza para resolver situaciones y redactar escritos. Es una cuestión lógica. Cada vez más, delegamos más que después poner en funcionamiento nuestro propio proceso es mucho más dificultoso. Fíjense este que es casi como un chisme, el final. Encontré un efecto negativo en el caso de mi madre, 60 y pico de años. Ella usa ChatGPT muy seguido y lo usa para todo. A veces le digo que X comentario que hizo en WhatsApp se nota que es IA, es un padre, un hijo y su madre. Y me dice que no, que son sus ideas. Entonces voy a la laptop y veo que efectivamente ella le habló a ChatGPT y que usó lo que dijo para su respuesta, en vez de formularla ella. A veces me jura que no usó IA, pero resulta que sí. Copia y pega, modifica un poco. Creo que es un poco el escenario que aparece con estas tecnologías que voy a profundizarlos en las siguientes áreas. Porque el área de la subjetividad, que también nos convoca mucho a los psicólogos, me parece que es un área muy sensible en relación a la IA y que tal vez no estamos viendo los efectos inmediatos. Tomo un autor que utilizamos en la cátedra, en la nueva cátedra de Psicología del Aprendizaje a cargo de la profe Salazar. La producción simbólico-emocional que emerge ante una experiencia vivida, la cual integra lo histórico y lo contextual en el proceso de su configuración. Muchas veces hablamos de subjetividad, pero nos cuesta definirla. Y este autor la define como una configuración que aparece de la producción simbólico-emocional de cada uno, ¿sí?, ante las experiencias que vivimos y que integra lo histórico y lo contextual. Esto creo que es una definición muy interesante para pensar que ahora nuestra producción, esta configuración, integra elementos artificiales, ¿sí? Esta es la cuestión. La IA se presenta como un nuevo actor del entramado social. Hoy justamente Dayan, colega docente nuestro de la cátedra, mencionaba esto en las sesiones de terapia. A veces está el terapeuta
el paciente y el paciente trae a colación lo que le dice ChatGPT. Porque yo le pregunté esto, porque le pregunté. Un tercer actor, decía Dayan, ¿no? La IA es un nuevo actor que tiene mucho peso en el entramado social. De alguna forma reconfigura las formas que tenemos de producción de subjetividad. Hay algunos fenómenos emergentes que me parece que están directamente vinculados con el área de la subjetividad. No sé si escucharon el enfoque AI First, que es un enfoque que cambia radicalmente en las empresas la forma de diseñar sus propios procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la IA está primero para la toma de decisiones, para la gestión, y lo que la IA no puede hacer se va hacia el humano, vamos a decirlo así. Es un enfoque realmente que optimiza los recursos de las empresas y los costos, pero que va en primer lugar, ¿no? Y acá piensen este proceso cómo impacta en la subjetividad. En realidad no vamos primero. Primero es optimizar con la tecnología. Esta idea de subjetividad poshumana, la IA va a terminar incidiendo sobre el yo subjetivo a través de la estructura de poder que construye. Porque fíjense todos, nosotros la utilizamos y la retroalimentamos de alguna forma. Y acá aparece el algoritmo como un vector constante, un vector entre nosotros y nuestra relación con la IA que de alguna forma configura, es decir, que ahí, si hablamos de subjetividad y configuración subjetiva, configura muchas de las decisiones que tomamos, muchas de las cosas que hacemos y muchas de las elecciones que tenemos. Aparece una idea de sujeto optimizado, la idea de la eficiencia y la optimización como discursos dominantes. Esto es un discurso dominante en la subjetividad actual. Eficiencia y optimización. Si algo se puede hacer más rápido, mejor, con menos tiempo, con menos esfuerzo, hay que hacerlo. Es un discurso dominante en la época. Y un concepto no menor, que creo que es central, que es el concepto de agencia. Muy pocas veces lo abordamos acá en la facultad, pero creo que es un concepto central. La agencia es la capacidad de actuar intencionalmente, que básicamente yo soy el que ejecuta las acciones que realizo, ¿no? Y que no estoy de alguna forma siendo coaccionado o haciendo cosas que no quiero, con autonomía y autorreflexión. Si nos ponemos a pensar, tenemos tantas instancias de mediatización que la agencia empieza a verse debilitada. Si todas las decisiones que tomo pasan por la IA, o incluso si uso redes sociales y me aparecen recomendaciones, esas recomendaciones ya hubo un acto ahí de selección y de direccionamiento del cual yo no participé, ¿no? Recordemos el ejemplo de el docente y su madre, ¿no? No son palabras de ella. Bueno, ¿cuál es la agencia acá? ¿Es la IA? ¿Es el sujeto? ¿Es un mix? Bueno, la capacidad de percibir las cosas que hacemos como intencionalmente y que no tuvo injerencia alguna persona u otra entidad artificial, se empieza a ver un poco menoscabada. Y por último, en el enfoque en el área relacional y vincular, tenemos que decir que de alguna forma los vínculos humanos están atravesando un proceso de fuerte reconfiguración en las formas que tenemos de relación con otros humanos, y acá yo agrego y o alguna entidad no humana, porque justamente tiene tanta relevancia en nuestra vida y ocupa tanto lugar, y cada vez más, piensen que nosotros medianamente somos grandes, yo soy joven, pero medianamente somos grandes. Piensen en las nuevas generaciones que crecen y se desarrollan con IA constantemente, ¿no? Entonces, mi sobrina, por ejemplo, cualquier duda que tiene, en vez de un humano, primero la IA, ¿no? ChatGPT, decime si esto es verdad, si esto es así, si esto es acá, qué tengo que decir para hablar sobre tal tema con un amigo, si me peleé, todo el tiempo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto termina reconfigurando las relaciones que tenemos con humanos y no humanos. En estos vínculos mediatizados e híbridos, se van a dar procesos de macheo eficiente en diferentes aplicaciones y redes sociales. Lo que se busca, más allá de lo fortuito,
lo aleatorio tal vez de lo humano, es buscar la eficiencia en el macheo. Los algoritmos en realidad optimizan eso. Las estructuras de personalización sugerentes, es decir, si tenemos redes sociales y ahora asistidas por IA, tenemos constantemente estructuras digitales que nos sugieren cosas. Y eso entraña varios riesgos. Primero, porque nosotros no tenemos incidencia en las sugerencias que hacemos. Si bien se alimenta de lo que nos interesa, eso puede devenir en sesgos. Claramente puede devenir en sesgos. Hay otros fenómenos que ya venimos hablando hace años, como la burbuja de filtros, la caja de resonancia, donde lo que nos aparece es básicamente un encapsulamiento de lo que nosotros somos, ¿no? El encuentro con la diferencia, con la discrepancia, con otras ideas diferentes a lo que pensamos, un poco que desaparece. De hecho, ChatGPT tiene esta característica de condescendencia. Siempre busca validar un poco lo que le decimos, ¿no? Aparece comunicación prefabricada, esto lo habrán visto en Gmail, ¿no? Con el autocompletar y un montón de instancias de este tipo, ansiedad por obsolescencia, y esto creo que lo atravesamos todos, los que ya somos profesionales y ustedes que están estudiando una carrera. ¿Será que ChatGPT puede reemplazar a un terapeuta? Esta obsolescencia de nosotros mismos como profesionales da lugar a, por ejemplo, procesos de reskilling, de recapacitación en tecnologías para no quedar obsoletos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una tecnología que parece emular casi la gran mayoría de procesos humanos. Sí, hay redondeo. Y voy cerrando con esta idea, ¿no? Que a nivel social y vincular me parece muy potente y para nosotros es fundamental porque somos psicólogos. En los últimos años aparece una pérdida muy notoria del sentido de la vida en general. Ya no estoy diciendo de adolescentes, en general de la sociedad humana. Las perspectivas futuras no parecen ser siempre las mejores y hay una epidemia de soledad y de vínculos, como decía Nacho anteriormente, de vínculos individualistas que parecen cada vez estar más aislados. ¿Qué aparece frente a eso? Una tecnología que es capaz de estar incondicionalmente dándonos consejos, que no se cansa, que no se agota y que parece empatizar. Y esto es lo que denominamos como interacciones parasociales. La IA como amigo, consejero, terapeuta. Voy a traer a colación un caso y con esto ya cierro la idea. El caso de Adam Rein fue este año, en abril, si no me equivoco, un caso de un adolescente de 16 años que se suicida, que había presentado ideación suicida y que hablaba mucho con un modelo de lenguaje, con ChatGPT, sobre estas ideas. Finalmente, les dejo acá el link al final por si les interesa. Finalmente, este adolescente se suicida, los padres descubren un largo historial de ideación suicida y de muchas interacciones y de formas de llevarlo a cabo con este modelo de inteligencia artificial. A partir de esto surgen un montón de dudas sobre la capacidad, ¿sí?, que tiene de actuación un modelo de lenguaje frente al humano. Y surge un trabajo que me interesa citar, que también es de este año, que se evaluaron las competencias para la evaluación de ideación suicida en modelos de lenguaje, que pueden ser ChatGPT u otros. La realidad es que estos modelos de lenguaje en este estudio revelan que para detectar indicadores son muy buenos, a nivel de un experto, psicólogo experto en suicidio, ¿sí?, para reconocer indicadores. Aparece esto como mediación, la empatía algorítmica está muy bien desarrollada, entonces eso genera una especie de bucle o de interacción que de alguna manera el sujeto entiende que está hablando con alguien que lo comprende, o por lo menos tiene esa ilusión, vamos a llamarlo así como ilusión de comprensión, que creo que lo mencionó Ignacio también.
aparece que las respuestas en bajo riesgo son adecuadas. En este estudio, ¿sí? Las respuestas en bajo riesgo de suicidio son adecuadas, pero son inconsistentes cuando el riesgo de suicidio es intermedio o alto. Es decir, son buenos reconociendo indicadores, pero la actuación o la intervención que pueden llevar a cabo son estructuradas. Y además muestran mucha facilidad para ser eludidas. Es decir, con un poco de dibujarle al modelo de lenguaje algo, te termina dando las respuestas que querés. ¿Sí? Acá hay una cuestión central. La capacidad de actuación no la va a tener ningún modelo de lenguaje. ¿Sí? Esa capacidad, por lo menos hasta que no tengan cuerpo, pertenece a los seres humanos, pero en algún sentido pone de relieve el lugar que esto tiene en la actualidad. Cerrando, las perspectivas a futuro me parece que tenemos que reconocer, como lo dijo Paulo e Ignacio, la irrupción de la IA ya es un hecho instalado, no es algo que podamos empezar a cuestionar o a pensar si lo avalamos o lo instalamos en la sociedad o lo adoptamos. Sí me parece fundamental la conciencia sobre los efectos altamente modeladores de la subjetividad, modela a nivel cerebral, a nivel subjetivo, a nivel vincular. Y creo que la pregunta necesaria es cómo y hasta qué punto nosotros queremos que cambie nuestra sociedad. Esto creo que es lo que está faltando. Espacios de discusión para nosotros como sujetos con agencia, con intencionalidad, decidir cómo queremos que avance la sociedad y nuestra relación con la tecnología en ese lugar. Muchas gracias. Bueno, ahora, hola. Bueno, ahí tenemos tiempo para preguntas. Si hay alguien que quiere hacer una pregunta, me dicen y acerco el micrófono. Me pidieron que te pares ahí porque así te toma la cámara. Por favor, o acércate acá. Sí, viene una pregunta. Bueno, nada, agradecerles primero y luego preguntarles, ya que mencionaron al principio y se fue desarrollando todo desde la complejidad y viendo la multidimensionalidad en juego de la inteligencia artificial, si también pudieron indagar en la dimensión más ambiental, qué impactos esto tiene también, más allá de su uso, desuso y todo esto que trajeron que está increíble. Pero un poco eso, qué investigaciones o qué datos pueden compartirnos en base a eso, porque también entiendo que es algo en tensión en este momento. Sí, no sé si quién quiere contestar respecto de la cuestión ambiental, si Bueno, Nacho, Cris, Paulo, o yo bueno, puedo, si a ver, quieren, Nacho. empezar y después darle paso a los colegas. Bueno, yo creo que una enorme falta de conciencia sobre el impacto ambiental de estas tecnologías. Estas son tecnologías que tienen un impacto ambiental tremendo. No encuentro otra palabra para describirlo. Tremendo. El impacto ambiental fundamentalmente está dado a través de la huella hídrica. Es decir, estas tecnologías requieren, eh, bueno, las plantas, no sé si conocen un poco cuál es la infraestructura más física, ¿no? Que está detrás de esta tecnología, estas redes neuronales artificiales, motivo del Premio Nobel de 2024, ¿no? En física se dio un premio Nobel a una serie a dos investigadores que fueron los padres de estas redes neuronales artificiales, que son el basamento físico, lo que hay de duro detrás de estos algoritmos, ¿no? Detrás del funcionamiento de estos, sobre todo, modelos de lenguaje natural y otras herramientas de IA. Yo comenté muy brevemente, de hecho lo pasé muy por encima, la historia de la IA, ¿no? Del área de conocimiento y de sus productos que se inicia ya por los años 50 y luego tiene periodos de mayor desarrollo y periodos de menor desarrollo. En los que historiadores de la IA hablan de periodos de primavera y periodos de invierno en el desarrollo de la IA, pero fundamentalmente estos periodos de primavera e invierno están atados a dos cosas: al interés económico detrás de esto, es decir, a que esto sea realmente un buen negocio,
Esto pasa así, entonces hay más inversión cuando se ve que hay más rédito. Y la otra cuestión es cuando la tecnología física, sobre todo, permite que estos algoritmos tengan el sustento para poder existir, ¿no? Y estos sustentos, eh, bueno, tienen una profunda cuestión ética, ¿no? Ético-ambiental, si se quiere. No, vamos a invertir gran cantidad de agua potable, agua dulce, para enfriar estas máquinas. Este es el punto. Después hay también huella de carbono, después hay explotación, porque esto requiere determinados minerales especiales para construir esta arquitectura, y después podemos hablar de minería a cielo abierto, etcétera. Todo eso podemos hablar, es decir, tiene las mismas componentes ambientales que cualquier gran industria, pero tiene esta particularidad de la huella hídrica, es decir, de cuánta, y no está tan claro cuánto es, pero es muchísimo, ¿eh? Digo, cada interacción discursiva, cada proceso podría estar implicando medio litro, 1 litro, 2 litros de agua en términos de enfriamiento. O sea, estamos hablando de una barbaridad de agua potencialmente potable, porque es agua dulce, la que tiene que ser, no se puede usar otro tipo de agua. Y entonces acá aparece toda una discusión geopolítica que probablemente sea originaria de conflictos. ¿Por qué no pensar en conflictos armados, que es una realidad que en el siglo XXI se ha vuelto a instalar, ¿no? Habíamos pensado que a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, la guerra ya no era el camino, pero sin embargo vemos que hoy es cada vez más probable. La huella hídrica es el mayor impacto a mi entender y a mi parecer, ¿no? La cantidad de agua que se necesita para el enfriamiento de las plantas procesadoras. La otra cuestión es dónde se van a instalar estas plantas procesadoras y qué agua se va a usar para enfriarlas, que es una cuestión geopolítica. Ha habido discusiones y sigue habiendo, y probablemente todo me hace pensar que es una realidad muy posible que se instalen plantas de IA aquí en la República Argentina, digamos, ¿no? En el sur, particularmente en la Patagonia, porque hay disponibilidad de agua, porque hay un clima frío, porque son lugares no tan poblados. Entonces, también acá aparece esta idea de neocolonialismo ambiental, ¿no? Es decir, bueno, listo, en los lugares, ¿no? Los países del sur global instalaremos las plantas para que el norte global disponga de estas tecnologías. Y usaremos probablemente este agua. Así que yo creo que la crisis ambiental a la que nos vamos encaminando es cada vez mayor. Ok. No sé Yo, si Paulo, vos, Cris, quieren agregar algo más. Paulo, ¿querías eh, decir algo más? ¿Puedo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, la verdad que Nacho casi dijo todo, ¿verdad? Pero me gustaría aportar algunas cositas. Primero que hay una aparente contradicción ahí, ¿verdad? Porque los chats nos impulsan a generar una vez más la respuesta si no nos gusta. Porque esto de alguna manera les ofrece también ofrece un feedback si la respuesta está o no adecuada. Entonces, una pregunta muy buena y que en parte estamos reflexionando en ella es cuando regeneramos una respuesta porque no nos gusta, porque no quedó bien o algo semejante, ¿cuál es el costo ambiental solamente de ello? O de generar una imagen o un meme o un videocito cortito para hacer una broma en internet, ¿cuál es el costo? ¿Sí? Hay algunos aspectos que se tiene que mencionar, pienso yo. Una es de la, no sé cómo se AI temperature, sería temperatura igual, temperatura, no sé si es así en español, ¿verdad? perfecto. Temperatura de la inteligencia artificial es que es como se está más cercana a la realidad o más cercana a la ficción. Sí, así como que entonces esto es un término que se utiliza y por no saberlo la gente muchas veces va a utilizar una inteligencia artificial como si fuera un tipo de buscador, motor de búsqueda como Google 2.0, ¿verdad? Pero no es así, no tiene nada que ver. Y entonces vamos a generar un montón de basura en términos de generación de contenido que no va a servir para nada. Otro Ujú. aspecto es que eh, los LLM tienen un problema que es intrínseco, que son las alucinaciones. Y esto no se puede sacar por una cuestión de construcción de estructura básica. Algo que estamos haciendo ahora es intentar trabajar
con la idea de la búsqueda por una meta de confianza explícita, porque la IA tiene sí una meta de confianza implícita, pero por no saberlo, intentamos ahí este juego de tentativa, error, tentativa, error, tentativa, error, seguir malgastando la energía. Un otro aspecto tiene que ver con esta burbuja, ¿verdad? Eh, el, cuando DeepSeek, en el inicio del año, se, se presentó, ¿verdad? Hubo como que un huracán así entre aquellos que son de Estados Unidos, ¿verdad? Las empresas de Estados Unidos que trabajan con él. Porque ellos han presentado, dicho, mira, nosotros construimos una máquina más o menos semejante con una fracción muy pequeña del costo que le costó a ustedes. Y hoy, la verdad es así, si hay problemas ambientales y si hay limitaciones, ¿cuál es el truco, verdad? O sea, ¿cómo mantener la gente metiendo plata sin caer en la trampa de intentar mostrar, enseñarle la misma magia para el mismo público, para la misma persona? O sea, ellos hoy dicen, por lo menos aquellos que están ahí, que las inteligencias basadas en modelos de lenguaje podrían ser utilizadas como un andaime, no sé, como algo como un ascensor para el desarrollo de una inteligencia artificial general, que es totalmente diferente y que es una promesa que hasta hoy no hay fundamento para que uno pueda creer en eso. Pero aún así es una manera de mantener como que esta báscula equilibrada entre promesas, desafíos y problemas. Sí, Sí, pero es una ilusión, ¿no? sí. ¿Vos querías decir algo más? Bueno, ya hemos llegado a la hora. Yo retomo con una pregunta, ¿no? Porque me parece que lo interesante de las tres exposiciones, ¿no? Es que han planteado y han dejado abiertos muchos interrogantes. Me quedo con algo que estaba en la exposición de Paulo, pero que también atraviesa lo de Nacho y lo de Cristian. Paulo tomó un autor que mencionaba el tema de seguir contando historias, ¿no? Que esto de algún modo no pare el desarrollo humano si somos capaces, ¿no? De en la reflexión seguir contando historias. Y me parece que esta cuestión de construcción de narrativas también toca las dimensiones culturales, las dimensiones subjetivas, sociales, particulares que mencionaron tanto Nacho como Cristian y que hay que estar muy atentos respecto de los sesgos que nos marcan o que intentan modelarnos. Así que bueno, muchas gracias por las exposiciones de todos, gracias al público y espero que, bueno, les haya interesado y que la próxima nos volvamos a juntar muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Diana. Un placer. Un abrazo a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Saludos desde Brasil. Hasta luego.